Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol, risas y por supuesto mucho drama turco. Hoy nos sumergiremos en un mundo de pasiones prohibidas, intrigas palaciegas, romances juveniles que te harán suspirar y giros argumentales que te dejarán boquiabierto. Prepárense porque vamos a explorar los mejores dramas turcos juveniles que combinan romance, misterio y un toque de peligro. Sí, esos que te atrapan desde el primer episodio y no te sueltan hasta el final. Si eres como yo y amas las historias con personajes complejos, situaciones límite y por supuesto un poco de chispa, entonces este es tu vídeo. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana sobre mis series y películas favoritas, y me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a hablar de dramas turcos. Empecemos con un clásico moderno, una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Aşk Laftan Anlamaz. Ay, amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica juvenil te robará el corazón desde el minuto 1. La historia sigue a Hayat, una chica de pueblo que por una serie de malentendidos y coincidencias, termina trabajando en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el guapísimo y adinerado heredero de la compañía, quien al principio la considera una impostora. Pero ya saben cómo va esto, ¿verdad? Del odio al amor hay solo un paso, y vaya que lo dan. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable y la trama, aunque a veces un poco predecible, está llena de momentos divertidos, tiernos y por supuesto muy románticos. Además, la serie explora temas como la ambición, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Si buscas una historia ligera, entretenida y que te deje con una sonrisa en el rostro, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. Prepárense para enamorarse de Hayat y Murat. *** Profundizando en Aşk Laftan Anlamaz, un cuento de hadas moderno con sabor turco ***. Aşk Laftan Anlamaz no es solo una comedia romántica, es un reflejo de la lucha de clases, la perseverancia y la búsqueda de la identidad en un mundo moderno. La historia de Hayat, interpretada magistralmente por Hande Erçel, es la de una joven que se niega a ser definida por su origen humilde. Ella es una luchadora, una soñadora que no tiene miedo de asumir riesgos y enfrentar las adversidades con una sonrisa. El personaje de Murat, interpretado por el carismático Burak Deniz, es la antítesis de Hayat en muchos sentidos. Es un hombre de negocios exitoso, acostumbrado al lujo y al control. Sin embargo, debajo de esa fachada fría y distante, se esconde un corazón solitario que anhela amor y conexión genuina. La dinámica entre Hayat y Murat es el corazón de la serie. Su relación comienza con una serie de malentendidos hilarantes, alimentados por la desconfianza y el orgullo. Murat, cegado por sus prejuicios, ve a Hayat como una oportunista que busca aprovecharse de su riqueza. Hayat, a su vez, se siente intimidada por el poder y la arrogancia de Murat. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, empiezan a ver más allá de las apariencias y descubren la verdadera esencia del otro. Murat se siente atraído por la alegría, la honestidad y la determinación de Hayat. Hayat, a su vez, se enamora de la inteligencia, la sensibilidad y la vulnerabilidad que Murat esconde debajo de su armadura. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables que enriquecen la trama y añaden capas de complejidad a la historia. Los amigos de Hayat, İpek y Aslı, son un soplo de aire fresco, siempre dispuestas a apoyarla y aconsejarla. Los empleados de la empresa textil, como Doruk y Kerem, aportan humor y diversión a la oficina. Y la familia de Murat, especialmente su madre y su abuela, añaden drama y tensión a la vida del protagonista. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y reflexionar sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Es una historia que te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las diferencias sociales no son un obstáculo insuperable cuando hay conexión y respeto. Ahora, cambiamos un poco de tono y nos adentramos en un drama más intenso y lleno de misterio, Medcezir. Esta adaptación turca de la famosa serie americana, DOC, nos transporta al mundo de Yaman, un joven proveniente de un barrio marginal que, gracias a la intervención de un abogado adinerado, se ve inmerso en la vida de la alta sociedad de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica hermosa, popular y con un pasado complicado. La serie explora las diferencias de clase, los problemas familiares, las adicciones y, por supuesto, el amor.
Yaman y Mira se enfrentan a muchos obstáculos para estar juntos, desde la oposición de sus familias hasta los propios demonios internos de cada uno. Medcezir es un drama que te hará reflexionar sobre la justicia social, la importancia de las segundas oportunidades y el poder del amor para superar las adversidades. Además, las actuaciones de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya son simplemente espectaculares. Prepárense para llorar, reír y emocionarse con esta historia llena de drama y pasión. *** Desentrañando Medcezir, un choque de mundos y la búsqueda de la redención ***. Medcezir es mucho más que una simple adaptación de DOC. Es una exploración profunda de las desigualdades sociales, los privilegios, la culpa y la posibilidad de reinventarse. La serie aborda temas complejos y sensibles con una honestidad brutal, lo que la convierte en una experiencia emocionalmente resonante. El personaje de Yaman, interpretado por el talentoso Atay Ulusoy, es el corazón de la serie. Su viaje desde un barrio marginal hasta la alta sociedad de Estambul es una prueba de fuego que lo transforma por completo. Yaman es un joven inteligente, leal y con un fuerte sentido de la justicia. Sin embargo, su pasado lo persigue constantemente y debe luchar contra los prejuicios y la discriminación para demostrar su valía. Mira, interpretada por la hermosa Serini Sarkaya, es una joven privilegiada que vive en una jaula de oro. A pesar de tenerlo todo, se siente vacía e incomprendida. Su pasado está marcado por una adicción y una serie de errores que la han hecho sentirse culpable y arrepentida. La relación entre Yaman y Mira es compleja y apasionante. Se atraen mutuamente por sus diferencias y se complementan por sus similitudes. Yaman le enseña a Mira a valorar las cosas sencillas de la vida y a luchar por lo que cree. Mira, a su vez, le brinda a Yaman la oportunidad de sentirse aceptado y amado por quien es, sin importar su origen. Pero su relación no es fácil. Deben enfrentarse a la oposición de sus familias, los prejuicios de la sociedad y sus propios demonios internos. La serie explora las dificultades de mantener una relación amorosa cuando hay tanta diferencia social y tanta carga emocional. Medcezir también cuenta con un elenco de personajes secundarios que aportan profundidad y complejidad a la trama. Selim Serez, el abogado que ayuda a Yaman, es un hombre íntegro y bondadoso que cree en las segundas oportunidades. Ende Serez, la esposa de Selim, es una mujer elegante y sofisticada que lucha por mantener su estatus social. Orkun Zibanoglu, el exnovio de Mira, es un joven arrogante y manipulador que intenta sabotear la relación entre Yaman y Mira. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia social, la importancia de la empatía y el poder del amor para transformar vidas. Es una historia que te recordará que todos merecemos una segunda oportunidad y que el pasado no define nuestro futuro. Siguiendo con la línea de dramas intensos, no podemos dejar de mencionar Yerde. Esta serie policíaca con toques de thriller psicológico te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados en la infancia y crecieron en mundos completamente diferentes. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es obligado a trabajar para la mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se infiltran en los mundos del otro, lo que genera una serie de situaciones de peligro, tensión y traición. Yerde es una serie con una trama muy bien construida, llena de giros inesperados y personajes complejos. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli son impresionantes, y la serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención. Si te gustan las historias llenas de acción, misterio y suspense, Yerde es una excelente opción. Prepárense para no poder dormir hasta que la terminen. *** Analizando Yerde, un laberinto de engaños y el peso de la sangre ***. Yerde es un torbellino de emociones, una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso donde la lealtad es un bien escaso y la verdad está oculta tras una densa niebla de mentiras. No es solo un drama policíaco, es una exploración de la naturaleza humana, la capacidad de supervivencia y el vínculo inquebrantable entre hermanos. Sarp, interpretado con intensidad por Atay Ulusoy, es un policía atormentado por su pasado y consumido por la sed de venganza. Infiltrarse en la mafia es su única obsesión, su forma de redimir a su familia y castigar a los responsables de su sufrimiento. Pero a medida que se adentra en ese mundo, se enfrenta a dilemas morales que ponen a prueba sus principios y su propia identidad. Umut, interpretado con una vulnerabilidad desgarradora por Aras Bulut y Nemli, es un joven inocente que ha sido víctima de las circunstancias.
Obligado a vivir en la calle y a trabajar para la mafia, lucha por mantener su humanidad y encontrar a su familia perdida. Su encuentro con Sharp, sin saber que es su hermano, desencadena una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. La relación entre Sharp y Umut es el núcleo emocional de la serie. A pesar de crecer en mundos opuestos y de desconocer su parentesco, existe una conexión invisible que los une. Su instinto de protección mutua y su deseo de encontrar la verdad los lleva a tomar decisiones arriesgadas y a enfrentarse a enemigos poderosos. Yerde también cuenta con un elenco de personajes secundarios que añaden capas de complejidad a la trama. Yusuf Mudur, el jefe de policía que recluta a Sharp, es un hombre justo y honesto que cree en la justicia. Celal Duman, el jefe de la mafia, es un villano carismático y despiadado que no duda en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Melek, la hija adoptiva de Celal, es una joven hermosa y enigmática que se debate entre la lealtad a su padre y sus sentimientos por Sharp. Yerde es una serie que te mantendrá al borde del asiento con sus giros inesperados, sus escenas de acción trepidantes y sus personajes complejos. Es una historia que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, la importancia de la familia y el poder de la redención. Prepárense para un viaje emocional intenso y lleno de suspense. Pero volvamos un poco al romance, porque ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor? En este sentido, les recomiendo Gunes Ingþlar. Esta serie sigue la vida de Gunes, una profesora de literatura que, tras una serie de eventos inesperados, se casa con un hombre rico y se muda a Estambul con sus 3 hijas. Allí sus hijas se enfrentan a los desafíos de la adolescencia, los problemas familiares y, por supuesto, el amor. Cada una de las hijas tiene una personalidad diferente y vive su propia historia de amor, lo que hace que la serie sea muy diversa y atractiva. Gunes Ingþlar es una serie que te hará reír, llorar y suspirar. Explora temas como la familia, la amistad, la lealtad y la importancia de perseguir tus sueños. Además, la serie cuenta con un elenco joven y talentoso que te cautivará desde el primer momento. Si buscas una historia emotiva, entretenida y llena de romance, Gunes Ingþlar es una excelente opción. *** Diseccionando Gunes Ingþlar, un mosaico de relaciones familiares y el despertar del amor ***. Gunes Ingþlar es una bocanada de aire fresco, una serie que celebra la diversidad, la feminidad y el poder de la familia. No es solo una historia de amor, es una oda a la amistad, la lealtad y la importancia de perseguir tus sueños, sin importar las adversidades. Gunes, la protagonista interpretada con calidez por Ebri Malasia, es una mujer fuerte e independiente que ha criado sola a sus 3 hijas. Es una profesora de literatura apasionada que ama su trabajo y se preocupa por sus estudiantes. Su matrimonio inesperado con Aluk Mertolu, un hombre rico y poderoso, la obliga a enfrentarse a un nuevo mundo lleno de desafíos y secretos. Sus hijas Nazl, Selin e Ipek son 3 jóvenes con personalidades muy diferentes. Nazl es una chica rebelde y contestataria que se opone a las normas sociales. Selin es una joven ambiciosa y materialista que sueña con una vida de lujo. Ipek es una chica dulce e inocente que busca el amor verdadero. Cada una de las hijas tiene su propia historia de amor, que se entrelaza con la trama principal y añade capas de complejidad a la serie. Nazl se enamora de Sabas, un joven misterioso y problemático que esconde un oscuro secreto. Selin se siente atraída por Ali, un chico popular y adinerado que pertenece a su mismo círculo social. Ipek encuentra el amor en Emre, un joven amable y sincero que la valora por quien es. Gunes Ingþlar también cuenta con un elenco de personajes secundarios que enriquecen la trama y añaden humor y drama a la serie. Aluk Mertolu, el esposo de Gunes, es un hombre complejo y enigmático que esconde un pasado oscuro. Rana Mertolu, la ex esposa de Aluk, es una mujer elegante y manipuladora que intenta sabotear el matrimonio de Gunes. Tue Mertolu, la hija de Aluk, es una joven caprichosa y envidiosa que siente celos de las hijas de Gunes. Gunes Ingþlar es una serie que te hará reír, llorar y suspirar con sus historias de amor, sus dramas familiares y sus personajes entrañables. Es una historia que te recordará la importancia de la familia, la amistad y la lealtad, y te inspirará a perseguir tus sueños con pasión y determinación. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina el romance con un toque de fantasía y misterio, Hakan, Muaf o El Protector. Esta serie original de Netflix sigue la vida de Hakan, un joven que descubre que es el protector de Estambul, un elegido con la misión de proteger la ciudad de fuerzas oscuras.
En su camino conoce a Zeynep, una joven inteligente y valiente que se convierte en su aliada y confidente. Juntos deben enfrentarse a enemigos poderosos y descubrir secretos ancestrales. Hakan, Muaz es una serie con una trama original y atractiva, llena de efectos especiales y escenas de acción. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Azar Ergüclü son convincentes, y la serie explora temas como el destino, la responsabilidad y el poder del amor para superar la oscuridad. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque turco, Hakan, Muaz es una excelente opción. *** Profundizando en Hakan, Muaz, la mitología turca se encuentra con el heroísmo moderno. Hakan, Muaz es una serie que se atreve a combinar el romance juvenil con elementos fantásticos y mitológicos, creando una experiencia única y emocionante. No es solo una historia de superhéroes, es una exploración de la identidad, la responsabilidad y el poder del destino, todo ello ambientado en la fascinante ciudad de Estambul. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven común que se ve catapultado a un mundo de magia y peligro al descubrir que es el protector, un elegido con la misión de salvar Estambul de las fuerzas oscuras. Su transformación de chico ordinario a héroe renuente es uno de los aspectos más atractivos de la serie. Hakan debe aprender a controlar sus nuevos poderes, a enfrentarse a sus miedos y a aceptar su destino. Zeynep, interpretada por Azar Ergüclü, es una joven inteligente, valiente y decidida que se convierte en la principal aliada de Hakan. Su conocimiento de la historia y la mitología turca resulta fundamental para ayudar a Hakan a comprender su misión y a enfrentarse a sus enemigos. La relación entre Hakan y Zeynep es compleja y apasionante, llena de atracción y respeto mutuo. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios que enriquecen la trama y añaden capas de misterio y suspense. Kemal Erman, el mentor de Hakan, es un hombre sabio y misterioso que le guía en su camino. Faisal Erdem, el antagonista principal, es un hombre poderoso y malvado que busca destruir Estambul. Hakan, Muaz, se destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad rica en historia y cultura. La serie utiliza los escenarios emblemáticos de la ciudad, como el Gran Bazar, la Mezquita Azul y el Palacio Topkapi, para crear una atmósfera mágica y misteriosa. Hakan, Muaz es una serie que te sumergirá en un mundo de fantasía y aventura con personajes carismáticos, efectos especiales impresionantes y una trama llena de giros inesperados. Es una historia que te hará reflexionar sobre el destino, la responsabilidad y el poder del amor para superar la oscuridad. Y para terminar con este recorrido por los dramas turcos juveniles, no podemos dejar de mencionar Erkenci. Esta comedia romántica sigue la vida de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la empresa de publicidad de su padre. Allí conoce a Hakan, un fotógrafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul para ayudar a su padre con el negocio familiar. La química entre Sanem y Hakan es explosiva, y su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho amor. Erkenci es una serie ligera, divertida y refrescante que te hará reír a carcajadas. La serie explora temas como la familia, la amistad, la importancia de seguir tus sueños y el poder del amor para transformar tu vida. Además, las actuaciones de Demet Özdemir y Can Yaman son simplemente irresistibles. Si buscas una historia que te haga sonreír y te deje con un buen sabor de boca, Erkenci es una excelente opción. Prepárense para enamorarse de Sanem y Hakan y de su adorable historia de amor. Desglosando Erkenci, un cuento de hadas moderno con sabor a café y aroma a libertad. Erkenci es una comedia romántica que te envuelve con su encanto, su humor y su optimismo. No es solo una historia de amor, es un canto a la libertad, a la autoexploración y a la importancia de seguir tus sueños sin importar lo que digan los demás. Sanem, interpretada por la encantadora Demet Özdemir, es una joven soñadora y creativa que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Anhela una vida más emocionante y está decidida a perseguir sus sueños de convertirse en escritora. Su torpeza, su entusiasmo y su espíritu libre la convierten en un personaje adorable y con el que es fácil identificarse. Hakan, interpretado por el carismático Can Yaman, es un fotógrafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul para ayudar a su familia con el negocio de publicidad. Su espíritu viajero, su atractivo irresistible y su aire de misterio lo convierten en el príncipe azul perfecto para Sanem. La química entre Sanem y Hakan es explosiva desde el primer momento. Su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos que te harán suspirar. A medida que se conocen mejor,
se enamoran de la personalidad única del otro y aprenden a superar sus diferencias. Erkenzicus también cuenta con un elenco de personajes secundarios que aportan humor y diversión a la serie. Leila, la hermana de Sanem, es una joven responsable y trabajadora que se preocupa por su familia. Emre, el hermano de Khan, es un hombre ambicioso y manipulador que intenta sabotear la relación entre Sanem y Khan. Erkenzicus se destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad vibrante y llena de color. La serie utiliza los escenarios emblemáticos de la ciudad, como las calles empedradas del barrio de Balat, los cafés tradicionales y las playas del Bósforo, para crear una atmósfera mágica y romántica. Erkenzicus es una serie que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y reflexionar sobre la importancia de seguir tus sueños. Es una historia que te recordará que la vida es demasiado corta para no ser feliz y que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y bien, llegamos al final de este vídeo sobre dramas turcos juveniles que te engancharán. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por historias llenas de romance, intriga, misterio y mucha emoción. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, hay muchísimos dramas turcos increíbles por descubrir. Como resumen rápido, exploramos desde las comedias románticas ligeras como Aşk Laftan Anlamaz y Erkenzicus, hasta los dramas intensos como Medcezir e Yerde, pasando por la fantasía con Hakan, Muaf, y los dramas familiares como Güneşinkler. Hay algo para todos los gustos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que disfrutar. Suscríbanse para más contenido como este. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su drama turco juvenil favorito? ¿Cuál de estas series les llama más la atención? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de dramas, pero solo de los que vemos en la tele. Adiós.